Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, tenemos sobre la mesa extractos de un libro, Religión comparada, una perspectiva pentecostal y unitaria, de William D. Turner. Un texto con una perspectiva muy particular. Exacto. Y la misión es, intentar destilar las ideas centrales de esta mirada específica sobre la historia cristiana y también sobre otras creencias. Ujú. El libro nos lanza una pregunta que es casi un desafío, ¿no? ¿Cuál era la fe bíblica original, la del primer siglo? La pregunta del millón casi. ¿Sí? ¿Y cómo se desvió, o al menos como argumenta el autor que se desvió, gran parte del cristianismo de ese patrón inicial? Así que, vamos a desempacar esto un poco. Dale. El punto de partida del libro, fíjate, es un llamado a volver al modelo de la iglesia que vemos en el libro de los Hechos. Ajá, el modelo de Hechos. Sí se centra mucho en la experiencia personal. Habla de arrepentirse, de ser bautizado específicamente en el nombre de Jesucristo. Esto es clave para ellos, para el perdón de pecados. Entiendo, el nombre es importante. Muy importante. Y también recibir el bautismo del Espíritu Santo, con la señal, digamos, la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. O sea, todo un paquete experiencial. Exacto. Lo presentan como el nuevo nacimiento completo, agua y espíritu. Entiendo. Entonces, no es solo creer, sino vivir algo muy concreto, siguiendo ese patrón. ¿Y dónde empieza la crítica? ¿Dónde dice que se torció el camino? Bueno, según el texto, las desviaciones empezaron bastante temprano. ¿Temprano como cuándo? ¿Siglo II, III? Incluso antes sugiere. Argumenta que influencias externas, ajenas a la fe original judeocristiana, empezaron a mezclarse. ¿Influencias como cuáles? Una que señala repetidamente es la filosofía griega, el helenismo. Ah, el helenismo. Eso siempre surge en estas discusiones. ¿Cómo lo conecta el libro con los cambios en la doctrina? Claro. El argumento es que el pensamiento griego, introdujo categorías, formas de razonar que eran distintas, digamos, a la mentalidad hebrea original. Ok. Y esto habría afectado especialmente cómo se empezó a pensar sobre Dios, sobre su naturaleza. Llevando a la Trinidad. Exactamente. Según esta perspectiva, llevó al desarrollo gradual de la doctrina de la Trinidad, que Turner y esta corriente ven como postapostólica, no del todo bíblica en su formulación posterior. O sea, una construcción posterior influenciada por Grecia. Eso es lo que plantea. Menciona figuras como Justino Mártir, Orígenes, como puentes en ese proceso de síntesis filosófica. Más tarde Agustín también, claro. Qué interesante esa lectura histórica y filosófica. Y supongo que la política también juega un papel ahí. Definitivamente. El libro le dedica bastante espacio al emperador Constantino, siglo IV, ¿no? Claro, el famoso giro constantiniano. Exacto. Y la posterior fusión entre la Iglesia y el Imperio Romano argumenta que esto cambió todo. No solo la relación con el poder. Sino la estructura misma de la Iglesia. Tal cual. Consolidó una estructura jerárquica, episcopal, y facilitó que se impusieran doctrinas a gran escala. Se alejó, dice el texto, del modelo más orgánico, más experiencial del primer siglo. Y esta crítica a la filosofía y la política lleva entonces a cuestionar momentos clave, ¿verdad? Concilios y demás. Justo ahí, se cuestiona fuerte la autoridad de los concilios eclesiásticos posteriores a los apóstoles. Nicea, en el 325. El Gran Concilio de Nicea. Ese mismo. Y Constantinopla, en el 381. Desde la perspectiva del libro Los credos que salieron de ahí, sobre todo la definición formal de la Trinidad, No son puramente bíblicos. no los ven como pura doctrina bíblica. Los ven como el resultado de debates muy influenciados por esa filosofía griega que mencionamos y también por las necesidades políticas del imperio. O sea, para entender bien, concilios que son vistos como fundamentales por gran parte del cristianismo, aquí se interpretan como puntos de quiebre, donde pesaron más la política y la filosofía que la Biblia misma. Esa es la lectura que hace. ¿Y cuál es la alternativa que propone esta perspectiva unitaria? La alternativa es lo que llaman la perspectiva de la unicidad de Dios. Enfatiza la absoluta unidad de Dios. Entienden a Jesús como la manifestación plena de ese único Dios, el Padre, en carne. O sea, no una segunda persona distinta dentro de una Trinidad. Exacto, sino Dios mismo habitando un cuerpo humano. Argumentan que esta visión se basa únicamente en la evidencia bíblica directa, sin necesidad de usar conceptos filosóficos posteriores como sustancia o persona en el sentido trinitario.
Entendido. Por eso la crítica a depender de la tradición o los credos posnicenos. Precisamente, defienden la Biblia como la única regla de fe infalible, la sola escritura, pero llevada a una conclusión diferente a la protestante tradicional en este punto. Ya veo. Y esta crítica se extiende a prácticas concretas que se desarrollaron después. Por ejemplo, el bautismo de infantes. Que es muy común en muchas iglesias. Sí, pero el libro lo ve como una desviación. Lo vincula a Agustín de Hipona, a su doctrina del pecado original, y argumenta que se aleja del bautismo por arrepentimiento personal que se ve en Hechos. ¿Qué otras prácticas cuestiona? Bueno, también se mencionan la veneración de María o la idea de la Eucaristía como un sacrificio literal. Se interpretan como desarrollos posteriores, que no estaban en ese patrón original del primer siglo. Y el análisis no se queda solo en la historia antigua, ¿cierto? Compara con otros grupos más actuales. Así es. Extiende la comparación al catolicismo romano, a la ortodoxia oriental, pero también a grupos que etiqueta como cultos cristianos modernos. ¿Cómo cuáles? Menciona al mormonismo, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová. También toca brevemente religiones no cristianas. ¿Y cuál es el hilo común en la crítica a estos otros grupos? Una crítica recurrente, especialmente hacia los que llama cultos, es el uso de fuentes de autoridad o revelaciones que van más allá de la Biblia. El libro de Mormón, los escritos de Elena G. White, las publicaciones de la Watchtower. O sea, cualquier cosa que se ponga al lado o por encima de la Biblia como autoridad final. Exacto. Eso, según el autor, compromete la supremacía de las escrituras, que para él es fundamental. Bien, creo que tenemos un panorama bastante claro de la perspectiva del libro. Si tuviéramos que destilar la esencia de todo este análisis, ¿cuál dirías que es el mensaje central que nos deja? Yo diría que nos deja con esta imagen de una búsqueda constante por recuperar lo que se presenta como la fe original, la del primer siglo, muy centrada en la experiencia directa, en el patrón bíblico del libro de Hechos. Ujú. Es un contraste muy marcado entre esa visión más vivencial, digamos, y las estructuras doctrinales, las tradiciones, las instituciones que se fueron desarrollando a lo largo de la historia cristiana. Muy claro. Y como reflexión final quizás para quienes nos escuchan. Más allá de estar de acuerdo o no con esta perspectiva puntual, ¿no? Claro, es una perspectiva específica. Exacto, pero nos hace pensar cómo influyen inevitablemente la historia, la cultura, la filosofía, en nuestra propia manera de entender y vivir cualquier sistema de creencias, sea cual sea. Es una pregunta clave. Sí, ¿dónde está la línea, si es que hay una línea clara, entre una evolución natural de cómo entendemos las cosas y una desviación de un núcleo original? Una pregunta que queda ahí, para seguir explorando.